Bienvenidos líderes, hoy quiero contarte algo importantísimo acerca de esta pandemia del coronavirus. Quédate hasta el final porque te voy a revelar algo que me acabo de enterar y que quizá sea para tu beneficio también. Y es que en mi video anterior, donde explico el crecimiento exponencial de esta enfermedad a través de todo el mundo, tuvo muchísimas vistas y algunos me hicieron este comentario: líder, sí, está muy inteligente esa explicación, pero ¿cómo planeas que una persona como yo, que vive al día, tenga la oportunidad de sobrevivir en esta pandemia sin tener que ir a trabajar? Ya pues que si no trabajo no voy a tener el ingreso para sostenerme a mí y a los míos. Precisamente de eso se trata este video. Voy a dar 3 opciones con las que vas a lograr sobrevivir durante esta pandemia que te van a ayudar muchísimo sin tener que salir de tu casa. La primera de ellas, y me acabo de enterar hoy mismo hace unas horas, que se lanzó un comunicado especial. Los gobiernos ya están tomando acción para proveer un apoyo económico para aquellas personas que hayan dejado de trabajar por causa de esta pandemia y se ven forzados a estar en sus casas sin poder ir a trabajar. Y sé que se lanzó en Jalisco ya una convocatoria para proveerte de este tipo de apoyo económico que ciertamente te va a ayudar a sobrevivir. Muchos me dijeron: líder, yo vivo al día, no puedo quedarme en mi casa ahí parado viendo cómo mi familia muere de hambre. Esta es una de las opciones. Nos conviene tanto a empleados como a empresarios, como a emprendedores. Yo también, no te miento, estaba asustado porque no puedo dejar de cumplir con mi equipo de trabajo. Ellos tienen que comer. Y tú que tienes un negocio seguramente puedes comprender lo que estoy diciendo. No solo te preocupas de ti y los tuyos, sino que también de cómo la va a pasar tu equipo de trabajo. Y bueno, este apoyo sin duda va a ayudar a mucha gente. Sin embargo, como sabemos, todo en el gobierno pues tiene una limitante. Hasta que se llenen la cantidad de personas que solicitan el apoyo o hasta que tope en 400 millones de pesos. Tanto para empresarios como para personas que se dedican a ser autoempleados o que la fuente de trabajo ha cerrado sus puertas y no van a obtener un ingreso durante esta cuarentena. Si tú eres de los que están viendo este video y ya no alcanzaste a registrarte, te propongo el segundo tip, que es asumir que esta es una etapa de evolución total, es una etapa histórica y la puedes ver del lado negativo o la puedes ver en el lado positivo. Un momento histórico en el que cambia la historia del comercio, la historia de toda una nación, en la que el comercio está evolucionando. El comercio electrónico es lo de hoy. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente está en casa. Es verdad que ha habido un impacto ecológico bastante bueno, pero los negocios se han visto afectados de manera negativa. Es momento de evolucionar al comercio electrónico y a eso quiero invitarte en esta segunda opción, porque quizá tú eres una persona que ya tiene un negocio y no sabe cómo escalarlo al siguiente nivel. Es momento de tomar acción. Créeme que en estos momentos malos que la sociedad los pinta como malos, nunca ha habido mejor momento para iniciar un negocio, para escalar ese negocio. Nunca ha habido mejor momento para ti que estás de empleado y volteas a ver y desempolvar esos proyectos que tenías de años ahí guardados. Es momento de desempolvarlos, de dar ese siguiente paso, porque es muy bonito ser empleado. Es muy bonito recibir siempre ese cheque seguro, pero créeme, por más grande que sea el cheque y por más cómodo que vivas, nunca vas a ser rico siendo empleado. Lo que me lleva a este tercer punto: encontrar tu pasión en la vida. Porque yo sé que hay algo más en tu interior, hay algo más en tu corazón que quiere despertar. Y hoy estoy llamando a esa persona exitosa, a ese emprendedor que llevas dentro, a ese valiente que va a tomar acción en estos momentos difíciles. Y no solo para sí, sino para compartir con los demás. Compartir con los demás ese talento, compartir con los demás esas alegrías. Porque yo tengo un sueño. Sueño con que todas las personas puedan alcanzar la felicidad haciendo lo que les gusta y poder vivir de eso. Mucha gente me dice: líder, yo siempre quise ser cantante, yo siempre quise ser un coach, yo siempre quise estudiar una carrera, yo siempre quise ser maestro, pero estoy haciendo ese trabajo que paga las cuentas. El día de hoy quiero convocar
a ese emprendedor que llevas dentro, a que despierte esa pasión. Si estabas esperando esa señal de activarte, hoy es esa señal. Te lo vuelvo a repetir. Motívate, actívate y toma acción. Porque escucha bien, quiero saber si estás interesado en alguna de estas dos cosas. Integrarte en el comercio electrónico, ya sea que tengas un emprendimiento, un servicio o que ya estés promocionando algo, ya tengas tu negocio y quieras dar ese salto digital. O dos, que quieras ser conferencista, maestro, enseñar a miles de personas eso que tanto te apasiona. Escúchalo bien, yo personalmente quiero saberlo. Te veo en el enlace, dale clic al enlace y te veo allá. Porque créeme, soy el único en todo internet que después de usar el elevador lo regresa para que otros puedan subir. Yo soy Líder Cortés y quiero que hoy tengas un día lleno de éxito.